Bueno. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenidas. Bienvenidos, buenas tardes a todas, a todos. Buenas tardes. ¿Cómo andan? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, un gusto verlos, verlas y compartir hoy en este entorno, en este contexto virtual que estamos presentando el libro Intermitencia, donde el diseñador Gustavo Quiroga y el periodista Juan Roades han recopilado y catalogado casi 8 décadas de producción del diseño gráfico y diseño de productos del entorno mendocino. Así que es un enorme placer estar con ellos presentando este libro. Nos acompañan en esta presentación los autores y editores del libro, además de ellos la directora de las carreras de diseño, Laura Torres, y el diseñador industrial y profesor de la Cátedra de Historia del Diseño, Omar Linares. Me parece importante destacar esta presentación en el marco de nuestra institución, de la Facultad de Artes y Diseño, ya que nos permite volver a resignificar y poner en valor la importancia que tuvo esta facultad en el escenario del diseño argentino, ya que como muchos de ustedes saben, por supuesto, fue aquí donde se creó en 1958 la primera escuela de diseño del país. La carrera de diseño nació en Mendoza el 17 de marzo de 1958 con la creación del Departamento de Diseño y de Decoración dentro de la Escuela Superior de Artes de la Universidad Nacional de Cuyo. Agradecemos especialmente a los editores del libro, Gustavo y Juan, por compartir este libro, este libro que ha sido, ellos van a contar esta trayectoria que ha llevado la realización de esta compilación de diseños y lo que les ha llevado este camino, lo que han recorrido en este camino. Y lo ponemos en valor también en el marco de las actividades que ha llevado adelante las carreras de diseño en el marco de la conmemoración por el Día del Diseñador. Bueno, le agradecemos a todos, a todas ustedes por la participación y la presencia, y le voy a ceder las palabras a la directora de diseño y luego al profesor y diseñador Omar Linares. Gracias. Bueno, gracias Silvina. Buenas tardes, bienvenidos a la presentación de este libro tan especial que, como marcaba Silvina, institucionalmente nos llena de alegría y orgullo poder estar brindando este espacio, ya que es muy significativo para nuestra comunidad académica y nuestra comunidad mendocina. Esta actividad, como decía Silvina, se enmarca dentro de las actividades en conmemoración para el Día del Diseñador y la diseñadora en nuestro país. Y en este contexto, esta presentación de este libro cobra una profunda relevancia al poner en valor el diseño local con su propia voz, con sus protagonistas y sus proyectos, siendo un reflejo de la producción cultural de Mendoza. Quería destacar que este libro conforma un material académico muy importante para la formación de futuros profesionales en nuestra carrera de diseño, a quienes brindará una mirada endógena, sin precedentes, del potencial histórico y presente del diseño local y nacional. Agradezco también especialmente a sus autores y coeditores, Juan y Gustavo, que nos acompañan y que generosamente nos van a contar en primera persona la experiencia que ha sido lograr este libro, que como marca en su colofón, dice que se desarrolló al pie del Cerro Concagua, en la zona de la cordillera de los Andes, luego de 15 años de investigación y labor colaborativa. Creo que eso es parte de lo que refleja el trabajo de este libro maravilloso. Le cedo la palabra al diseñador Omar Linares, docente de la casa, para que los presente. Muchas gracias. Bueno, para las presentaciones de los libros siempre uno se pregunta qué será
lo que espera el público que está escuchando. Y creo que todo lo que puede esperar cualquier persona que esté allegada al diseño es ver el libro, y por suerte le hemos visto el libro. Por la gran gentileza de los chicos que nos han dado esa posibilidad de que el libro esté en línea y esté gratuito, más allá que, bueno, yo ya tengo el mío impreso y ya lo he hojeado y lo he acariciado. Entonces creo que describir un poco el contenido sería redundante. Creo que cada uno lo tiene que mirar y cada uno lo tiene que disfrutar. Y generalmente cuando nosotros vemos un libro, sobre todo en la parte académica, el libro es como una ventana, una gran ventana de la que podemos mirar y de la que podemos observar y podemos aprender. Pero en este caso es una novedad porque no era una ventana, nos encontramos con un espejo. Y en ese espejo estamos todos, un todos colectivo. Y ese es el gran agradecimiento que yo tengo con los chicos, porque es un libro donde nos podemos mirar, tanto los que somos más grandes, como los más jóvenes, como los alumnos. Es un libro que refleja lo que somos, lo que hemos sido, y bueno, y hay una potencialidad de lo que podemos ser, ¿no? Gustavo dice intermitencia, bueno, veremos si sigue las intermitencias o qué sigue. Entonces es un libro que en ese sentido es especular como espejo y espectacular como contenido. Entonces yo quiero, para hacer una reseña, no hablar tanto del libro, sino de cómo se llegó a ese libro, o por lo menos lo que yo conozco. Todo lo que hemos tenido contacto con Gustavo, yo lo conozco desde que intentaba entrar a la facultad, después como alumno, y después, bueno, he tenido el placer y tengo el placer de ser su amigo, ver lo inquieto que ha sido. Y todos tenemos una anécdota con Gustavo, todos, sus compañeros, sus profesores, sus colegas, todo el mundo que ha tratado con Gustavo tiene anécdotas. Es un productor de anécdotas. Algún día tendrías que hacer un libro de las anécdotas, o lo hacemos nosotros y te lo mandamos, Gustavo. Y creo que esta anécdota representa el espíritu de él y que se ve en ese libro. Él todavía era estudiante y nosotros estábamos en la cátedra haciendo una investigación con algunos de los próceres de la fundación de la carrera y demás, y me tocó ir a hacer una investigación, una entrevista a José Pepe Carrieri en San Juan. Entonces me entrevisté con Pepe Carrieri, con su esposa Leonor Carrieri, Rigó de Carrieri, y ahí entre la entrevista puedo observar en la vitrina que tenía Pepe una vasija de cerámica, que él había ganado un concurso de la Facultad de Ciencias Agrarias y era para aceite de oliva. Entonces él me cuenta toda esa historia, yo la miré y quedé fascinado con esa pieza de cerámica, un diseño espectacular, que no lo conocía obviamente. Y en ese momento, en aquella época, estoy hablando de hace 13, 14 años atrás, no había tanta digitalización de las imágenes, íbamos con un grabadorcito muy chiquito, tipo periodista, y cuando volví a Mendoza me lo encuentro a Gustavo en el pasillo de la facultad y le digo, mira, que no sabés lo que me encontré, sabiendo que él ya andaba en estas búsquedas y que él ya estaba guardando todo esto y recolectando todo. Entonces le digo, mira, te hago una promesa, tengo que volver un par de veces más a entrevistar a Pepe, y te voy a conseguir las fotos, te voy a conseguir los datos, te voy a conseguir todo y te lo voy a traer. Bien. ¿Qué pasó? Gustavo se fue a San Juan, entrevistó a Pepe, se hizo amigo, enamoró a Leonor, y hasta el día de hoy está enamorado Leonor de Gustavo, y se trajo la vasija a Mendoza, se la trajo. Entonces ese acto de repatriar estas cosas me parece que lo pinta de cuerpo entero. Esa búsqueda, esa cosa incansable que él ha tenido, por supuesto cuando yo llegué ya no había posibilidad de fotografiar nada, ya la tenía él en su poder, cosa que me alegra muchísimo. Entonces tener un espíritu de ese modo creo que es lo que lo ha llevado a poder juntar en este libro toda nuestra historia. Es eso lo que yo te agradezco mucho y es uno de los espejos más lindos que yo he visto en estos últimos tiempos. Así que muy agradecido Gustavo, muy agradecido Juan. Gracias Omar, muchas gracias. Gracias por las palabras. Chicos, tienen ustedes ahora el tiempo. Bueno, muchas gracias por el espacio. La verdad que
Sí, son un montón de anécdotas y sobre todo porque el proceso del proyecto siempre ha sido colaborativo y no ha tenido márgenes muy definidos. Creo que desde lo académico, desde lo independiente, desde diferentes lugares, tanto lo que hacíamos en Mendoza como lo que después empezamos a hacer en Buenos Aires con Juan, ahora con la Fundación IDA, pero antes con la Fundación del Interior desde Mendoza, siempre ha sido tratar de construir una especie de memoria de todos estos proyectos, estas hazañas tan grandes que existieron en el país y que además son una especie de antecedente que nos permiten proyectarnos mucho más fuerte de lo que tal vez hoy tenemos como perspectiva. Acá estaba justo viendo las imágenes del libro donde están las vasijas que Omar ahí cuentan anécdota, pero esa anécdota tal vez es una anécdota genérica que podría calzar en un montón de rescates patrimoniales. Un poco ahora la idea es contarles cómo fue sucediendo el libro y a partir de diferentes proyectos cómo se fue aunando la idea de patrimonio. No sé si ustedes alcanzan a ver bien ahí la pantalla. A ver si logro sacar esta otra. Sí, se ve. Hasta ahora, sí. Creo que estamos ahí algunos en el costado. Nosotros comenzamos hace un tiempo, creo que 2005 o 2004, con este libro que se llama CETEM, que fue una recopilación del arte contemporáneo en Mendoza. Este libro, si mal no recuerdo, se terminó de editar en el 2008, con un equipo que armábamos, en ese momento se llamaba ED Contemporáneo, y trabajábamos desde Fundación del Interior. Y fue muy interesante porque trataba lo que eran las escenas actuales del arte, y también los antecedentes, las vanguardias y demás. Luego siguió este libro que se llama Feria de América, que es un libro que retrata un evento histórico muy importante para la provincia, que es esta creación de una feria industrial con una metáfora, con una producción integral de arquitectura, diseño industrial, diseño gráfico, arte moderno y demás, que un poco es el antecedente directo, o por lo menos más espectacular, con el que después arranca la Escuela de Diseño en Mendoza. Y luego aparece este último libro, que realmente ha sido un libro muy difícil de llevar a cabo, difícil por varios aspectos. Es un libro que trata de conjugar, de aunar un montón de historias muy disímiles, archivos dispersos, documentación en estado de deterioro, información parcial y varias cosas que creo que logramos aunar en el libro gracias sin duda a la visión externa de Juan como periodista, como arquitecto y tal vez como editor. Y acá un poco, voy a ver si logro, no sé si se me ha congelado, pero si logro achicar estas imágenes del costado, y si no, voy a hacer un... ¿Ustedes ven solamente la imagen de reproducción o ven también sus caras? No, vemos todo, vemos la pantalla completa con perfectamente la presentación, no se corta. Ah, perfecto, porque habían unas caras, pero buenísimo. Acá hay algunas fotos de reuniones. Bueno, ahí está la vasija que comentó Omar, con Leonor de fondo. Está la maqueta, por ejemplo, de la Virgen con Villarruel. Está Chuli con Eduardo López. Hay un montón de fotos de procesos, de diferentes momentos, que realmente tienen que ver con esta idea de secuencia, de trabajo. Fíjense cómo están los documentos, el estado en el que se trabaja. Realmente nos encontramos con una situación que es una historia muy disgregada, difícil de aunar, con muchos relatos que eran tal vez más anécdotas que documentación histórica. Fuimos recopilando todos estos materiales, armamos diferentes archivos. Archivos significa que la información está organizada, que tiene estructura lógica, que se puede navegar. Sin duda no es la costumbre que nosotros tenemos profesionalmente de mantener archivos. Entonces trabajar con toda esta información, rescatarla, ponerla en situación, entrar a los diferentes espacios, lograr de alguna manera esta psicología de afecto en la que uno también es parte de esa historia, en la que accede a relatos de diferentes décadas,
donde por momentos estamos tratando con Casnati, un arquitecto clave para la producción de Mendoza, con Luis Quesada, con Acelic, que realmente son personajes pioneros en el sentido de sembrar una idea del diseño, de lo proyectual, de la cultura transferida a los objetos utilitarios, algo que después nos encargamos los diseñadores como tarea. Y ahí se pueden ver, por ejemplo, a qué nos enfrentábamos con todo esto. Eran papeles olvidados, eran carpetas, eran documentos atravesados por la humedad, a veces por la sequía y a veces por algunas infecciones de documentación, dispersos, mezclados, que tuvimos que ir organizando, que tuvimos que cuidarlos. Son un montón de reuniones para entender los materiales, volver otra vez a las casas, volver a consultar. Bueno, hablando de anécdotas, yo creo que todos conocen ya los historiales de chat que tenemos con cada uno, los horarios de consulta, las veces que reincidimos en intentar entender un proyecto más allá de lo que se ve. Para nosotros ha sido mucho el aprendizaje, no solo por lo que está en el libro, sino por todo lo que quedó fuera, que realmente creo que es la gran mayoría. Y este acervo, que es un acervo material, pero al mismo tiempo también inmaterial, tuvimos la suerte de empezar a conglomerarlo a partir de un equipo de trabajo muy grande que estuvo trabajando. En este Matar nos ayudó con las biografías, fue la encargada de ir retratando a cada autor, a cada proyecto desde su propia narrativa. Eugenia Mena nos acompañó casi de una manera biográfica a retratar cada uno de estos encuentros. Lucía Jaime y Marcos Winter, que también son de la facultad, estuvieron todo el tiempo de manera constante en el proceso del armado del libro, que es un libro que además fue muy mutante, que fue cambiando de formas, de proyectos, lo fuimos acomodando hasta lograr la versión final. Acá, por ejemplo, estamos con los autores del estudio Logos, que es un estudio pionero en lo que es el desarrollo de etiquetas y que tal vez por mi relación con la facultad yo desconocía de manera intrínseca y estábamos hablando con autores de una importancia muy grande porque representan la vitivinicultura argentina durante muchas décadas. Aquí estamos con dos grandes amigas, Marinés López y Gladys González, con quienes también estuvimos en repetidas ocasiones tratando con sus trabajos, entendiendo cuál era la importancia de dos mujeres accionando en el diseño local, pero también en el diseño argentino. La visita a diferentes imprentas, a empresas, a talleres, entendiendo qué parte de toda esa producción era patrimoniable, qué parte era anecdótica. Y acá, por ejemplo, estamos viendo a Juan Ruades con Eugenia Mena, visitando uno de los estudios y trabajando con documentación. La casa de Luis. Acá estamos, por ejemplo, con la Diung, con María Teresa Bruno, que también nos asistió un montón en consejos editoriales, con Tite Barbusa, que es la autora del nombre del libro, con las chicas de López Tenuta, que actualmente es Mundo LTC, sumando a Clavijo, e ir entendiendo cuál era el rol y la importancia de cada uno de estos estudios, cualquiera fuera el autor también, en las diferentes épocas, cuáles eran los contextos, las condiciones en las que ellos trabajaban, ir rescatando toda esta importancia y demás. Acá aparecen dos personas que para nosotros son muy relevantes dentro de la historia del libro, por compañeros de aventura y además por ponerse una camiseta súper importante que es la de diseñar, dirigir el arte del libro y a la vez darle contexto y darnos empuje a nosotros atravesando un montón de momentos muy disímiles. Es un libro que, así como lo ven, ha sido muy caro en producción, son muchos viajes, equipo de trabajo profesional, tiempo, traslados, materiales específicos para la guarda patrimonial, digitalizaciones, restauraciones, tiempo de datación, etc. Y realmente cuando uno está en este proceso, a veces cuesta mucho ver el resultado final, porque son procesos muy largos. En este caso estamos hablando de 15 años, en los que... ¿Desde qué año te sumaste, Juan? 2015, 2016.
los últimos años está Juan casi comandando el barco, por decirlo de alguna manera, y este estudio, que en realidad son dos grandes amigos, Pupu y Gato, son los responsables, además de la dirección de arte, de la imagen de la tapa del libro, también una imagen que representa mucho el concepto interior, porque de alguna manera este insectario, esta idea de los bichos raros que estábamos coleccionando, estos fragmentos de cosas que luego se constituyen en algo mayor, creo que esta tapa representa eso y a la vez deviene de todo un proceso de decantación, de historias que ellos lograron retratar. Acá se ve un poco el producto final de esta tapa, y ahí en esa imagen lo vemos a Gato con parte de la maquetación. Y esto que ustedes ven como producto final, que a lo mejor se ve tan espectacular o tan limpio, por decirlo de alguna manera, es la decantación, es el resultado de ver esta silla en el estado en que la encuentran en esa imagen, trasladarla de a poco a esto, para que luego termine en estas condiciones dentro del libro. Es decir, el libro cuenta una historia de Mendoza que es real, pero no cuenta un estado del diseño actual que sea real. Es más una proposición, es como una aspiración a que el diseño vuelva a tener ese brillo o ese valor que en algún momento lo tuvo. Acá es clave nombrar a Leandro Vallejos, que estuvo a cargo de la maquetación del libro, del retoque de imágenes, también con colaboración de Damián Domínguez, pero que atravesó un montón de momentos muy particulares, como grupo humano, como profesionales, como aprendizaje también de calidad en la que estábamos aspirando. Y dentro de esas anécdotas de ir revisando estos papeles que en un momento parecían más basura que documentación y que a veces lograban tener un valor muy particular, fuimos encontrando cosas tan increíbles como estas cartas de Joseph Albert con César Danello, que hacen mucho a una historia que tal vez desconocemos de manera profunda en lo que es el diseño mendocino. Pero nosotros no nos referimos a diseño mendocino como algo encerrado dentro de la provincia, sino como una idea o una producción desde un polo que integra una red mucho más grande a la que llamamos diseño argentino, diseño latinoamericano, que se vincula con Chile, que se vincula con Buenos Aires, con un montón de provincias del llamado interior argentino, y que también se vincula a nivel internacional, o por lo menos en algunos momentos lo hizo de manera tan contundente como estar hablando con Joseph Albert en esta época. Esos documentos que ven, o parte de nuestra tarea, no es solamente hacer un libro, sino tratar de conformar un acervo patrimonial que hoy en día dirigimos, trabajamos y gestionamos desde esta fundación en la que estamos ahora, que se llama Fundación IDA, que es Investigación en Diseño Argentino. Es un proyecto que hicimos en Buenos Aires, que retrata la historia argentina de manera amplia y que se pudo hacer acá tal vez por el interés más puntual que existe en cuanto a financiamiento y actores. Nos pusimos una misión muy grande, que es empezar a repatriar y a poner en valor y a restaurar y recuperar un montón de acervos en peligros de extinción, literales, y darles una calidad de conservación para que las próximas generaciones, para que los diferentes investigadores y demás puedan bucear y de alguna manera también con esto reescribir lo que entendemos por historia argentina. El proyecto del libro no solamente concluye en un libro, sino que tiene que ver con diferentes instancias de gestión para llegar a esto. Creo que fue en el 2019, el año pasado, que tuvimos que contar de qué trataba el libro de alguna manera y creamos estos premios. Es un premio muy particular porque Intermitencias fueron 111 premios, un poco jugando con estos palitos que componen la marca, pero también era un número que nos interesaba por exagerado, pero por justo también, porque pudimos reconocer de una manera no competitiva y de una manera afectiva a un montón de agentes de la producción cultural, de empresas, instituciones, ámbitos universitarios, organismos del Estado, estudios, que durante las diferentes décadas, tal vez desde los años 30 en adelante, fueron construyendo lo que hoy entendemos por historia local.
La verdad es que fue muy grande el disfrute de estos premios, porque aunó otra vez a la comunidad de los diseñadores, y a la vez porque fue también otro proyecto colaborativo y de mucha ayuda. Particularmente el premio es una obra de Ramón Villarruel. En este momento hay una anécdota acá que lo atraviesa, que es que no teníamos mucho presupuesto, y con el descarte de acero inoxidable que quedaban de las bachas, empezamos a hacer las primeras maquetas del premio. Luego conseguimos el acero inoxidable, pero al principio era netamente de descarte, y así nacieron estos premios, que como verán, junto a la presentación y demás, fue un momento muy lindo de compartir con un montón de personas. Después de esto, que básicamente fue un momento de reconciliación, por decirlo de alguna manera, empezamos a trabajar en lo que era la etapa final del libro y en construir esto que hoy en día está editado, que es un proyecto en proceso, que entendemos trata de aunar y de ser lo más serio posible con la información, pero que siempre está abierto a correcciones, a reinterpretaciones, a ser complementado y demás. Bueno, ahora Juan les comenta un poco acerca de los contenidos y de qué implicó producir el mismo libro. Antes de nada, muchas gracias por esta presentación. Sí, el libro, como bien dice Gustavo, y es importante que se entienda, es un proceso constante, sigue estando en proceso. Digo, por más que es una etapa terminada, ya poder imprimirlo y publicarlo fue una etapa totalmente esperada, y para nosotros es muy importante haberlo logrado porque no fue fácil hacerlo, pero como toda historia, como toda narrativa, es evolutiva, es perfeccionable, depende también de una mirada. Entonces mientras más miradas haya, más se puede enriquecer. Y como el otro día, hablando con Pupo, en una comunicación que tuve, él me dijo, mira, antes no existía nada, ahora existe esto. Si se tiene que, si hay cosas para corregir todo, por lo menos hay de dónde partir. Y eso me parece importante, y creo que es como la piedra basal de esta publicación, que además fuera de están en la cocina. Saliendo de lo que es el territorio mendocino, en Argentina no existe un libro por fuera de Buenos Aires que retrate de esta manera un nodo creativo como se ha hecho con Intermitencia, y eso es importante. Porque Intermitencia, diseño mendocino, es importante también entender que cuando hablamos de diseño, si bien hablamos de diseñadores y diseñadoras, queremos, en realidad intenta en parte sacar como esa idea del diseñador como una figura iluminada que hace piezas gráficas o productos, sino más bien un diseñador metido en un entramado cultural, en un entramado productivo, que transita por episodios políticos, sociales, por gestas populares. Y por eso mismo el libro está, más que un catálogo, está dividido por capítulos temporales que tienen que ver con cuestiones que hacen o bien episodios académicos, como el primer capítulo que termina en 1958, cuando se crea la primera escuela de diseño del país, como episodios también sociales y políticos, como puede ser el tercer capítulo que agarra la dictadura y la primavera alfonsinista, cómo esto repercutía en el diseño y cómo a su vez los diseñadores daban respuesta a ciertas situaciones, como puede haber sido en los 90 la dificultad de producir, que terminó, diríamos, acentuando lo que fue más un diseño puesto en los servicios y en la creación de imágenes corporativas, para llegar a un último capítulo en el que hay una diversificación tal, no solo de repunte económico en Argentina, sino también diversificación por la tecnología y por diversos factores que hicieron que, en vez de poner 5 ejemplos, pusiéramos 12 ejemplos, digamos, 12 ejemplos que ilustran un poco la
el ritmo, el pulso de la época. Lo que decía, o sea, los capítulos están divididos cronológicamente, como lo habrán visto, y no sé si estamos viendo, ¿ustedes ven solo la pantalla o nos ven a nosotros también? No, vemos la pantalla y al costado se ven las personas. Están Ok. ustedes también. No puede ser. Bueno, la división que hicimos por capítulos, como dije, bueno, tiene que ver con episodios y tiene una parte que es contextual, que es donde se explica cómo interactúa el diseño con cuestiones, con diversos factores, y después seleccionamos lo que serían 5 casos por capítulo testigo, que para nosotros marcaban un poco el ritmo de lo que sucedía en esa época. Así podemos, sin duda, y en esto también vuelvo a repetir lo que dijo Gustavo, sin duda que es mucho más lo que nos quedó afuera que lo que está adentro, pero lo intentamos hacer con seriedad, con responsabilidad, pensando qué es lo que, cuáles eran los casos que mejor ilustraban ciertos aspectos que queríamos mostrar o profundizar en ese relato, en esa narrativa. Y después sí, al final del libro hay una parte que es toda una línea de tiempo que va desde 1950 hasta la actualidad, en la que pusimos, es como si fuese más una carpeta de trabajo de campo, donde pusimos los hechos sin tanta interpretación, más bien divididos en 4 columnas, una de contexto, otra de imagen regional, una de lo que sucedía en la academia y otra de lo que sucedía en la producción y en el diseño, con los estudios, en el campo más creativo y productivo, para que uno pueda sumergirse ahí y sacar sus propias conclusiones. Y también esto, pensar el libro como un disparador, más que como una cuestión de certera. Yo en ese sentido, cuando Omar dijo que es un espejo, sí, pero que nunca se pierda la idea de ventana, ¿no? Porque el espejo reproduce, pero la ventana lo que hace es que uno puede llegar a salir y encontrar y arribar a otros lugares. Y yo creo que el libro justamente lo que tiene que servir es para eso, es para que nos pensemos, para que Mendoza y el diseño y los diseñadores y las diseñadoras se piensen y replanteemos, así como en el transcurso, en el devenir de este libro, se nota cómo el diseño ha ido cambiando de significados desde el principio hasta la actualidad. O sea, pensemos que al principio no existía, hasta que no estuvo la escuela, hasta que no se institucionalizó, obviamente no existían los diseñadores como tales, eran los arquitectos, eran los artistas, los pintores. Y hoy estamos en un momento en el que ya se está hablando de un diseño sin apellido, digamos. Ya no estamos hablando de diseño gráfico, diseño industrial, estamos hablando de otro tipo de diseño. Un diseño que tenga que ver con la proyección de escenarios futuros, no un diseño que tenga que responder quizás a necesidades, sino un diseño que piense en qué mundo queremos vivir. Y todo eso es importante. Por eso es importante transitar esta historia del diseño para entender que no es una disciplina estática, como nada lo es, y que se pueden agarrar aciertos y se puede aprender de errores que se vivieron para construir un mundo, sobre todo mejor, más allá del tema del diseño como disciplina. De alguna manera lo que Juan pone ahora en palabras es que para nosotros había un compromiso muy fuerte en narrar este libro. No lo queríamos hacer de una manera congelada, de una manera cristalizada. Tal vez los primeros 4 capítulos toman un poco más de distancia, pero el último capítulo, que habla casi hasta el 2020 inclusive, es un capítulo propositivo, donde revisamos con la misma metodología histórica los hechos, pero también nosotros tomamos postura de qué pensamos para proyectar un espacio mejor, un futuro más integral. Creemos que esta situación también de sacar el libro en el medio de este contexto de pandemia es manifiesto. Es un libro que atraviesa un montón de dificultades. Imagínense 15 años invirtiendo un montón de dinero independiente, gestionando un montón de situaciones para que esto se concrete, trabajando con amigos que
que aportaron sin beneficio económico ninguno, todo su saber. Y por suerte también creo que es el resultado de la asociación hermana de instituciones, en este caso entre Fundación del Interior, que está en Mendoza y que tiene un trabajo semejante al que hacemos acá con Fundación IDA en Buenos Aires, y la suerte de haber conocido también a Horacio Chacho Puebla, que es un publicista que está radicado ahora en España, es mendocino, y realmente pudo ver en el libro una especie de trampolín para esta idea de lo creativo, de darle a Mendoza esa visión internacional que merece, y nos apoyó muy fuerte sobre el final, así que logramos concretarlo, pero la verdad es que son muchísimas las personas que han participado, hay una lista de investigadores asociados, de gente con la que todo el tiempo estuvimos consultando, cito a Cecilia Rafa, pero la verdad es que es injusto no nombrar a todos los integrantes del equipo. Y creemos que este libro, sacarlo en estas condiciones también, que nombraba de pandemia, que ahora estamos un poquito más acostumbrados, pero cuando nosotros estábamos entrando a imprenta era súper difícil el momento, fue también una especie de manifiesto hacia el futuro, de pensar de dónde venimos y sobre todo a dónde queremos ir. Creemos que es un libro que también va a colaborar con las futuras generaciones de alumnos, porque en el transcurso que yo pasé por la facultad me costó mucho encontrar referentes, entender quiénes eran los profesores, entender qué significaba esa escuela de diseño en particular. Y creo que este proyecto lo que hace es explicarnos un poco más cuáles son nuestros valores. Y creo que a partir de la propia definición nuestra es que nos podemos potenciar, transformar, incluso hasta rediseñar. Pero bueno, sobre todo lo que nos parece interesante del libro es que sea un libro que se consuma, un libro que lo atraviesen, un libro que no quede en un formato papel. No nos interesa para nada que esto sea un pedazo más de una biblioteca. Al contrario, lo que más nos gustaría que le suceda a este libro es que se convierta en una especie de archivo vivo, donde esta misma inquietud que está plasmada en el libro se multiplique en diferentes nuevos gestores, nuevos representantes de la cultura, que empecemos nosotros a atravesar los museos con contenidos más inteligentes, que tomemos la responsabilidad que tiene el diseño en la creación de escenarios y del presente mismo, que nos demos cuenta que gran parte de la problemática que atraviesa la humanidad tiene que ver con una especie de falta de visión y de ética y que los diseñadores somos muy responsables de esa producción seriada sin conciencia. Creemos que esta idea de la conciencia que generan estos contenidos, estas personas, también hay muchas vidas que sedimentaron pensamiento y que se entregaron por completo a crear algo mejor. Cuando los arquitectos de vanguardia estaban pensando una ciudad nueva, lo hacían poniendo su vida en juego. Y creemos que eso también es algo que nos toca a nosotros en el presente, de transformar lo que nos está tocando, que es muy complejo, y por eso fue nuestro aporte, pero realmente es un pequeño aporte para un proyecto mucho más grande que creemos empieza tal vez con esto, pero somos parte todos. Bueno, la verdad que es un placer escucharlos, chicos, porque hay esto último que decís vos, Gustavo, lo veo yo como construcción de sentido, ¿no? Que el libro toma un sentido, adquiere un sentido en el contexto y se va a ir resignificando a medida que ese libro se abra, se consulte, como decís vos, estamos acá en un ámbito académico y seguro que el libro va a tomar un sentido, como decía Omar, desde la consulta, desde la apropiación, desde diferentes aspectos que tienen que ver con esto, con la construcción de sentido. Ustedes han abierto una ventana, han mostrado el hacer, la historia, el contexto, desde una lógica y desde una manera de hacerlo de ustedes, digamos, como decía Omar, con todas las anécdotas y todo el hacer que te caracteriza, Gustavo, y los ha caracterizado a ustedes dos como equipo de trabajo.
Así que bueno, un placer escucharlo, un placer escuchar, ver la historia, ver las fotos, ya lo estamos disfrutando, lo vamos a utilizar seguramente cada cátedra, cada espacio desde lo que pueda resignificar el libro en contexto. Así que les agradecemos muchísimo. Vamos a mirar a ver si hay alguna pregunta o algo. Obviamente felicitaciones de parte de los que han estado escuchando y participando. Y bueno, desde mi lugar, extenderles la felicitación de parte de todos. Seguro que cada uno y cada una de los que están presentes hoy está disfrutando el trabajo que han hecho. Es maravilloso y bueno, disfrútenlo ustedes ahora, todo este recorrido y tantos años de trabajo. Así que bueno, agradecerles inmensamente. Ahí dicen de Edgardo que el trabajo que ha hecho es heroico, totalmente de acuerdo, Edgardo, es un trabajo de mucha pasión y mucho compromiso, así que felicitaciones nuevamente. Y bueno, el libro, obviamente, como decía Omar, está en línea y eso es maravilloso, hoy en día poder tener acceso a este tipo de publicaciones, pero también vamos a tener un par de libros en la biblioteca. Uno vamos a tener en la biblioteca nuestra y otro, Gustavo, para la Biblioteca Central. Perfecto, y uno para la UBI. Martín para la Cátedra de Historia, va a estar el PDF disponible para que lo puedan pasar a cualquiera que lo quiera. Eso es maravilloso. Incluso también hay una propuesta que les queremos hacer para futuro y nos gustaría que realmente logremos concretarlo como equipo, que nosotros tenemos un archivo muy grande de imágenes digitalizadas que tienen que ver con la historia propia de la facultad, y la verdad es que nos encantaría que la universidad pueda poner esos archivos en línea, los pueda organizar y los pueda poner a disposición para esto mismo que estamos haciendo, pero que se creen diferentes historias. Piensen que el libro debe tener un 5% de la información que tenemos en archivo. Realmente es muy poca lo que hemos podido condensar en el libro. Y también le pedimos disculpas a un montón de autores que tal vez no se ven tan representados como nosotros quisiéramos dentro de la publicación. Siempre una publicación es un contexto limitado para la cantidad de cosas que uno quiere decir. Tanto, digamos, 420 páginas nos quedaron cortas, pero sí creemos en esta idea de un archivo de diseño local que la facultad, siendo uno de los referentes principales de la actividad, pueda llevar a cabo, así que está todo nuestro compromiso en que estas imágenes digitalizadas, más un montón más, formen parte del acervo de la universidad. Y después, perdón, respecto a lo que decía él, que sepan que cuando ya con el solo hecho de ver su nombre en el libro, por más que sea una vez, que realmente era decir, bueno, a ver cómo hacemos ahora para poder articular, para poder nombrar a este autor, era como, para nosotros ya poder nombrarlos era como importante. Entonces, a veces sí puede ser que algunos sientan que quizás no están tan representados, pero cualquier historia, cualquier anécdota reunida en el libro, créannos que fue un esfuerzo muy grande para poder nombrar a cientos de autores en una historia que además, a diferencia de lo que son los libros tipo catálogo, en los que son abecedarios, entonces uno va poniendo una página con cada autor y mete las cosas, el tema que ahí hubiese sido un libro de diseñadores mendocinos y no un libro de diseño mendocino, en el cual el diseño esté anclado a su contexto. Entonces, al evitar eso, lo que termina pasando es que hay que buscarse en el libro. Pasa con varios autores que de repente están en un texto del tercer capítulo, después aparecen en uno del cuarto, después vuelven a aparecer, pero es como, no es el típico libro de decís, a ver, ¿dónde está mi nombre? Leo todo lo que pusieron mío, y ahí pero bueno, es interesante eso para entenderse como parte de una historia, y que las propias historias contribuyeron a esto que es el libro. Y ojalá sea un libro de los que a mí que me gustan mucho los libros, que sea esos libros que se escriben al costado, o sea, que uno tiene que los raya, o sea,
sea un libro que sea propositivo, que no sea un mero libro que por más que es hermoso, digo, porque la verdad que es lindo, los Bodrín y Ficardi hicieron una excelente tapa, es precioso, las fotos de Euge Mena, increíbles, el trabajo de todos los chicos fue increíble, la calidad es muy buena, pero que no sea un mero libro de mesita ratona, sino que sea un libro que lo vean, que lo usen, que se lo apropien y que devenga en otras cosas, en otras historias, en otros relatos, en contrarrelatos. Así que nada, eso, muchísimas gracias. Estamos seguros que va a ser así, Juan, eso es así, lo percibimos desde lo que hemos podido comentar entre colegas o con los que ya tienen el libro y ya lo han hojeado y ya lo están disfrutando, creo que va a ser así que siéntanse satisfechos en eso. Sí, Gustavo. Hay un agradecimiento que me gustaría hacer especialmente, que es a la imprenta Kian. La verdad es que Claudia Kian viene trabajando con el sector vitivinícola en Mendoza hace muchos años. Es una imprenta de lujo que está acá en Buenos Aires, pero cuando digo de lujo me refiero a la calidad humana y técnica. Y realmente este libro, con todo el esfuerzo que fue meterlo en producción, tiene mucho amor por parte de la familia Kian y de los operarios de la imprenta. Y para nosotros, esto que ahora se ve a nivel edición, piensen que han sido imágenes muy difíciles, como vieron esa silla, pero todo el libro tiene la misma condición. Y realmente nos cuidaron un montón y entendieron que era un producto histórico y que era algo que aportaba, más allá de ser un producto editorial que se podría vender o no. Y realmente para nosotros ese acompañamiento de parte de ellos fue clave en el libro y creo que también le hace muy bien a la historia de Mendoza que tengamos esta calidad en la edición. Agradezco también a la imprenta. Es hermoso ver algunos comentarios. Ahí, por ejemplo, hay gente que ayudó muchísimo, como Laura Braconi, que, bueno, es como decía, es difícil ponernos a mencionar a todos los que ayudaron, pero con aportes increíbles, que hay una parte interesante en los créditos del libro que es aportes críticos, que la verdad para nosotros fueron todo, digo, es las personas que nos guiaron a veces cuando no teníamos la cantidad de reuniones que hicimos y entrevistas y para ver a veces cómo iba, porque uno obviamente no es experto en nada, digo, uno va, de repente vas descubriendo, entonces necesitas apoyarte en personas que realmente sepan del tema, y lo que ayudaron fue increíble, o sea, sin ellos hubiese sido imposible amalgamar estas microhistorias. Sí, el libro tiene una característica muy particular, que es que navega por diferentes instancias productivas, arquitectónicas, educativas, de la vitivinicultura y un montón más, y realmente cada escenario tenía una especie de léxico, de especificidad muy particular, y la verdad es que poder reflexionarlo con estos referentes de la crítica o del pensamiento local fue buenísimo para nosotros. Lo mismo poder entender la documentación o anécdotas o cosas, tratar de que eso tenga un peso histórico, de decir, bueno, ¿qué de todo esto que hemos escuchado tiene relevancia para ser plasmado en este relato? Y de nuevo, el libro no nos pertenece, es un trabajo absolutamente colectivo, así que agradecemos las felicitaciones, pero van para todos los que forman parte de la edición. Bueno, muchas gracias, Gustavo, Juan. Bueno, para cerrar, porque es muy, muy importante ahí lo que están poniendo, cómo tienen acceso al libro, más allá de, obviamente, la publicación digital. El que lo quiera tener en sus manos, ¿cómo lo consiguen? El libro está casi agotado. Tuvimos la suerte de prevenderlo para empresas, instituciones y demás. Quedan muy pocos ejemplares libres. Ahora yo les escribo acá un correo que es diseñomendocino@gmail.com y ahí les mandamos las formas de pago. Pero yo creo que ese libro en menos de un mes ya no va a estar disponible para obtenerlo físicamente. Así que disfrútenlo de manera digital y si después reimprimimos otro va a ser con nuevos aportes y otras miradas. Pero nos alegra un montón también de que el libro, a menos de un mes de haber salido, ya esté casi agotado. Pónganse a trabajar, así sacamos la versión mejorada y ampliada.
Bueno, tomamos el compromiso, a ver acá, todos los grandes referentes del diseño. Bueno, ahí lo pasás, ahí perfecto, ahí lo estamos viendo, bien. De todas maneras va a quedar grabada la charla, la presentación, y vamos a subirlo para después hacer un cierre en la página de la facultad. Así que bueno, miles de gracias, Juan, Gustavo, gracias por este trabajo heroico, como decía Edgardo, y por todo lo que han venido haciendo estos años. Muchas gracias por participar, a los colegas, compañeras de trabajo, compañeros de trabajo, y los que se han sumado a escucharlos. Así que bueno, muchas gracias y quedamos abiertos a seguir colaborando desde la facultad y desde la universidad. Bueno, un saludo Abrazo a todos. enorme a todos. Adiós, Gustavo. Adiós, Juan. Salud. Gracias, Omar. Hasta luego. Gracias, Laura. Y gracias a todos. Muchas gracias.